realidad de lo sucedido. Varios meses después de estar con Teodosia, la hermosa negra rayana de tez bronceada, que le inyectó el embrujo al cuerpo del funcionario, comenzaron los primeros pleitos en el ingenio. Convencido por el hechizo en su cuerpo, Miguel se pasaba las horas haciendo traspiés, entre las cuatro paredes de su casa, disimulando el nerviosismo que le había generado aquel maleficio, que agudizaba cada día más en su cerebro. Casi no podía moverse entre las calles, pues siempre estaban llenas de cachivaches. Después de salir de una visita de cortesía a una empresa de su confianza, Meléndez pasó 2 semanas viajando en el espacio con una locura infernal que no podía controlar, reflejando una imagen cadavérica que tenía sorprendido a todos sus conocidos. En su cerebro solo se reflejaba el rostro sonriente de la mujer que parecía una reina de la magia oculta. Durante las primeras horas del día, el funcionario no podía hacer nada que tuviera que ver con su oficio. Su descalabrado cuerpo emitía unos calores insoportables que mantenían sus vestimentas llenas de sudor. En los primeros días de la jugarreta, la soberana de la cofradía de San Miguel, viviendo en el Batey Bocachula, se paseaba por el pueblo gritando el cuco que le había jugado el funcionario y un acompañante. Como servidora de la vieja profesión, considerada como una de la más vieja del mundo, la negra visitaba la puerta del bar donde lo había conocido varios meses atrás buscando al hombre para cobrarle su servicio. Comentándoles a los visitantes del lugar su relación con el hombre del cuco, se sentaba largas horas, esperando su llegada. En su afán de conquista, el funcionario se dio cuenta varios días después de su encuentro con la hermosa mestiza, que no levantaba el pene desde la noche en que se acostó con ella. Desesperado sin saber cuál era el motivo, encauzó su cerebro en cuna callejera, para buscarle solución al problema del hechizo que le había echado la meretriz el día que estuvieron juntos. Visitando médicos amigos, especialistas en estudios del cerebro, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos generales, y hasta ginecólogos, para que dieran algunas ideas en las que explicaran la razón de su enfermedad que les estaba sucediendo. Perdido en sus pensamientos, se pasaba días entero entre curanderos, maestros del hechizo y practicantes, intentando conseguir la verdad de lo que afloraba en su cuerpo. Bajo la sudorosa tarde de un verano caliente, los rayos del sol sucumbían entre las ramas de los árboles, haciéndolo charamicos, mientras eran azotados por un fenómeno conocido como la niña, por la mega sequía que se había presentado en todo el valle, ese año. Sumido en una dolencia emocional, Meléndez comenzó a desvariar, como si buscara en sus locas palabras, una explicación que le curara del maleficio. Las calles del poblado, emitiendo un vapor insoportable sobre su embaldosada vía, parecían que se iban a derretir bajo los rayos de sol que reinaban al mediodía en el extenso valle. Mermando sus pensamientos, salió desesperado de la habitación de su casa en el centro de la ciudad, buscando refugio entre la sábana de una joven doncella que lo esperaba en la casa de sus padres, con los preparativos de un menjunje de raíces lechosa, para tratar de cambiar el estado de ánimo en el cuerpo del funcionario, que ya comenzaba a notarse adolorido. Cada vez que estaba con una hembra, su moral se sembraba en el suelo, su cerebro se quedaba en blanco, con todas sus neuronas bloqueadas. No entendía por qué todo a su alrededor se paralizaba, como si se detuviera en el tiempo. Ante sus ojos muchos de los acontecimientos cambiaban de color, tratando de averiguar por qué sus pupilas se les nublaban repentinamente. Había momento en que la voz se les trancaba y comenzaba a botar una espuma blanca por boca y nariz, que bañaba todo el cuerpo. Sus piernas comenzaban a temblar, como si sufriera de una parálisis cerebral que lo afectara por completo. Una doncella de ojos galanos intentó seducirlo para hacerlo cambiar varias veces de la idea de frustración en la que se encontraba, pero todo le fue imposible. Su estado de ánimo no subía con la infusión de hojas que preparaba el abuelo de la damisela. Zumo justiciero que le llamaban tisana de levantamuertos, usado en combinación con un baño de cundeamor, ajonjolí, hojas de guanábanas ripiada, tallos de rompesaraguey, raíz de uñas de gatos, y barbas de mazorca de maíz en gestación. Luego de varios meses buscando solución al problema en diferentes camas, entre los batelles y calles de la ciudad, el gobierno decidió su traslado a un cargo menor en una oficina del ayuntamiento de la capital. Llegando a ese lugar con todo su equipo de trabajo, y donde se manejó en secreto para olvidar la desgracia. Establecido en su nueva jurisdicción,
continuó buscando feria, lanzas invisibles y remedios caseros, para resolver el problema, visitando otros médicos amigos que aún no había visitado por convicción personal. Una tarde se sentó en el balcón de la casa, observando el cuerpo cada vez más, desgastarse sin contemplación. Con los nervios de punta, sus ojos se llenaban de agua cada vez que miraba por el balcón. Después de varios minutos meditando, se dio cuenta que había vivido con la engraciada meretriz en una noche de luna nueva, un momento en que la maldición de los gritos se podía hacer efectiva. Se cuenta que, al salir del baño, donde habían consumado el amor, esta desembuchó la maldición tan fuerte que probable fuera la causante de lo que le estaba sucediendo. Con el ánimo en vilo se levantó, visitó un curandero amigo al que le contó el caso con la mujer del batey. El brujo le confesó que como resultado de ese anatema su cuerpo sufrió un hechizo y se protegió con un escudo, que le servía de resguardo para proteger su mente y que se mantuviera cerrada ante el cuerpo de otra mujer. Era como si el maleficio se había apoderado de todos sus órganos, para que no sintiera con otra mujer nada de lo que había sentido con la meretriz. Le explicó que la maldición solo menguaría y se rompía el sortilegio que produjo la abominación, asesinando a la persona que la había tirado. El poder que tenía el escudo era tan fuerte que no había médico que lo descubriera, sabiendo que la ciencia no llegaba hasta ese punto. La noche de la actividad, abusando de su poder, Meléndez le jugó el cuco más grande que había experimentado una mujer en toda la vida cabaretera. Teodosia Filemón, que así se llamaba la desdichada, rondaba por las calles del batey exhibiendo su boca desdentada y los rayones en su cuerpo producto de ese ultraje. Con sus ojos claros, pelos rizados, la piel bronceada, y las piernas más lindas que poseyera dama alguna en todas las comarcas de los bateyes, Teodosia era considerada la moza más bella en la región. En su caminar gatunero por la calle detenía el tránsito. Pasada la medianoche, la pareja acompañada de uno de la seguridad del funcionario, hizo su entrada a la habitación de un pequeño hotelucho rodeado de árboles y casuchas del batey, cercano a un amplio campo de cañas. Una hilera de barrancos que daban con el camino a la casa donde se estaba quedando el funcionario. Antes de desvestir su cuerpo, la mujer se encumbró en los altares del silencio, para dedicarles una plegaria a los loases del vudú, venerados con entusiasmo y por tradición familiar. En cada función que hacía fuera de su casa, los santos recibían su llamado para que la acompañaran durante la acción. Influidas en esa creencia místicas, se apoyaba en lo mágico de las religiones africanas, para encomendarse y poder recibir la gracia al término de lo realizado. Con el optimismo en su cerebro, la dama se sentó al lado de la cama, colocando sus manos sobre la cabeza, amarrando sus cabellos con un cuchillo de acero y un cintillo de telas amarilla que llevaba en su cartera. Lentamente comenzó a rezar una oración del credo a sus dioses, mientras el hombre dentro del baño terminaba de desvestirse, cantando canciones románticas propias de amores frustrados. En una esquina del cuarto, la seguridad, rozando su pistola con las dos manos, observaba los movimientos de la mujer con entusiasmo y algo de curiosidad. Su cuerpo dominado por los nervios comenzó a temblar, y dar vueltas de un lugar a otros, esperando que su patrón saliera del baño desnudo y listo para aplicar el engranaje que esperaba la mujer. Antes de la dama empezar el acto litúrgico, el guardaespaldas con el cuerpo lleno de sudor se persignó más de 5 veces, esperando desde el aire con el cuerpo lleno de nervios, la bendición de sus redentores. Al escuchar la oración que la mujer acababa de invocar, frente a los dibujos de la habitación, engolando su voz, algo ronca y apachurrada, la rezadora, pérfida, con la cara de villana continuó con su plegaria placentera, hasta que el funcionario salió del baño con el cuerpo cubierto de un polvo blanco medio absurdo que le sellaba desde la cabeza hasta los pies. El ambiente en la habitación se notaba tenebroso y lúgubre, con una pequeña luz amarillenta en un rincón que iluminaba una esquina de la cama, y partes de las paredes pintadas de gris. En ella, se notaban un poco difuminadas las caras de algunos dioses del santoral vudú, que parecían como si lo observaran todo dentro de la habitación. El vigilante, con su rostro tapado, abandonó el cuarto haciéndole seña a su patrón, sin que la meretriz se diera cuenta. El funcionario en cambio acompañó a la mujer y ambos se sentaron en una esquina de la cama, observando detenidamente el lugar, que parecía el cuarto de una santera que buscaba ser bruja.
Terminando de desembuchar sus cuerpos de las ropas salpicadas que llevaba, miraba al funcionario con una sonrisa entre dientes, abultando sus carnosos labios y mostrando la cadena de perlas esmaltadas de su boca. Por varios minutos se detuvieron a pensar, continuando la observación del lugar, aumentando más su curiosidad, hasta que decidieron hacer el amor. Actuando con una furia desenfrenada que apreciaba en todo el hotel, el funcionario sentía la cama a punto de romperse. El deseo de ambos era tan grande que lo hicieron 2 veces encima de la cama, una parados en la puerta del baño y otra de nuevo dentro de la habitación. Mientras se adentraban en la ruleta de la pasión, se hacían más fuertes los gritos, hasta que se escucharon a más de 200 metros de distancia en el perímetro del hotel, invadiendo todas las habitaciones y parte de las calles del Villorrio. Recostado sobre la puerta, el guardaespaldas se masturbaba bajo la sombra de un árbol con el que se protegía la pared de la esquina del hotelucho que daba a la calle. Terminado el acto sexual, el representante del Estado pretendió salir sin realizar el pago, intentando golpear a la mujer cuando le reclamó el estipendio por su servicio. Ella se defendió ocupando la salida y golpeando con su cartera la ancha e imbuida espalda de su acompañante, que daba vuelta en la habitación, rozando su cabeza con las manos, lamentándose de cada movimiento que hizo la mujer en la cama y en el baño. Lleno de rabia, sin control de sí mismo, el hombre la empujó hacia el lecho, observándola caer lentamente al suelo, al tiempo que chocaba su cabeza con el ruedo de la sábana y la pared de concreto de la habitación. La caída provocó que se rompiera la boca y rápidamente se le cubriera de sangre, botando 3 dientes que rodaron por el suelo, tapándose con el ruedo de la sábana. Haciendo esfuerzo, intentó levantarse mientras escuchaba a los lejos la risa entre dientes del guardaespaldas, que se ubicaba en la puerta de salida. Por su parte, el funcionario se encerró de nuevo en el baño, para encerrarse de nuevo con el cerco de polvo blanco que había usado, cuando salió para vestir su traje de gala, con el que había entrado al lugar. La madama aprovechó su ausencia para levantarse, acercarse a la puerta de salida para observar el acompañante de su cliente, que continuaba con la risa loca, sobando la carcha de la pistola. De repente la puerta se abrió y el vigilante entró, pensando que su patrón se había muerto del corazón, al no escucharlo hablar. Amenazándola con las manos, se plantó erecto en la puerta, teniendo la cama como intermedio entre él y la meretriz. Echando una ojeada de curiosidad en toda la habitación, ambos se enfrentaron en un vuelo de miradas psicológicas, que la mujer pudo dominar con sus instintos sensuales y provocativos. Aun con la jeta cubierta de sangre, salieron de la boca de la dama, gritos llenos de iras, que hicieron retroceder al seguridad, asustado y lleno de miedo. Arrinconándose en una esquina de la habitación, al tiempo que acariciaba el arma que llevaba en el cinto, enroscándose como un animalito atemorizado. Después de un perenne silencio, Teodosia lo miraba de reojo con la cabeza entre las piernas, medio pensativa, hincada en la otra esquina, donde descansaban varias botellas de alcohol a medio usar, cajas de cigarrillos y paquetes de profilácticos. Junto a una toalla deshilachada y 2 pedazos de jabón de cuava usado, con rayitas como la marca de un ratón, dejado por los clientes anteriores, con la seña de que estaban ahí por varios días. Al lado de la mesa las ropas de la mujer un poco manchada de sangre, y uno de los dientes que se les habían salido al chocar con la cama. «Oye, Nemencio», gritó el funcionario desde el baño, con la voz un poco ronca, aprovechando el silencio en que había quedado la habitación por un buen rato, cuando la mujer dejó de llorar. «Diga, patrón», vociferó el guardaespaldas aún con el cuerpo de la mujer de frente, amenazándolo con una botella trozada con 2 filos, por si se movía. Con el grito del hombre, la mujer dio 2 pasos hacia la puerta del baño, el guardaespaldas aprovechó y se movió 2 pasos hacia la salida, estacando los ojos llenos de terror, mientras su patrón comenzaba a tirar utensilios desde el baño, esperando que la mujer asomara la cara. Sentado en un muro, el guardaespaldas lleno de curiosidad y con las manos temblando les esperaba en la puerta hasta donde había rodado desde la esquina de la cama, cuando vio que la mujer con los gritos de nuevo, se acercaba hacia él, echándole unos conjuros que conocía bastante bien. Después de dejar de llorar, la matrona sin pensarlo se sentó a orar con la cabeza entre las piernas. El protector al sentir la presencia de su patrón irguió su cuerpo y entró de nuevo a la habitación, se colocó al lado de la cama sobando su arma.
La dama al parecer había adquirido un adalid de locura, convirtiendo sus gritos en una risa esquizofrénica, que confundió a los presentes. Cubierto por el pánico, el guardaespaldas se asustó al verle la boca cubierta de sangre. Nemencio, ¿qué vamos a hacer? Usted dirá, patrón, tamo aquí pa' lo que sea. Esta rasquiñosa quiere que le pague un servicio que ella no hizo, es demasiado floja y el guante es muy cachondo. El saque no fue redondo, y no llegó ni a un sencillo, dijo el funcionario, acercándose a su guardaespaldas, quien desenganchó su arma, se colocó frente a la mujer, y la golpeó en su cara con la carcha de su revólver. Luego se burló, emitiendo una risa loca, al ponerle el cabo dentro de la boca. ¿Qué hago, Nemencio? Pagar usted a esa prieta del coño, gritó el moreno, observando la herida en la boca de la mujer, que se mantenía con la sonrisa sarcástica en la cara mientras comenzaba a gritar los perjurios. ¿Quién ha dicho que lo esclavo cobran al amo por su trabajo mal hecho? El guardaespaldas era hombre negro parecido al residuo de un árbol cuando se quema, con el cabello crespo, su cara maltratada, apostillada por el sol y la resina de la caña, las cejas amarillentas, y la piel tostada haciendo estillas en sus brazos. Con sus vestimentas llenas de agua, dejaba escapar grandes gotas de sudor que manchaban su rostro. Hablaba en una modulación pausada medio ronca, como si tuviera la garganta inflamada, con palabras graves, llenas de antipatía y odio. Cada vez que abría la boca tartamudeaba, haciendo esfuerzo por pronunciar correctamente los fonemas que le llegaban a su cerebro con facilidad. Mirando de lado con los ojos amarillos, como si sufriera de hepatitis aguda, buscaba de reojo la cabeza de la mujer entre el borde de la cama y la esquina de la pared. Su cuerpo, afectado por una urticaria pigmentosa crónica, que fatigaba su espalda, dejaba escapar un tufillo que afectaba toda la habitación. Parado por momento, su respiración se notaba agitada, se estremeció y se contrajo al ver la cara de la engraciada botando lágrimas mientras rodaba por el suelo. Al dar 2 pasos hacia la puerta del baño, la mujer estuvo a punto de desplomarse, entre el pozo de saliva con sangre que ella misma había acumulado en la esquina. Observándola, colocarse las manos en el estómago, con la boca llena de sangre, tratando de levantarse, acongojada por los golpes recibidos por los puños de la seguridad, llegó hasta la puerta del baño. Sin darse cuenta, levantó la cabeza y movió la cara, buscando un espacio donde arrinconarse de nuevo. Como hiena herbívora, con el arma en las manos, el esbirro sacó su pene y se orinó encima de la cabeza de la mujer, esperando una reacción cuando ella terminara de erguir su cuerpo. Cualquiera le da una tabana para que se vaya a fregar esa cuca, a ver si se le cierra un poco y se le quita ese bajo arrechinchilín, continuó diciendo Meléndez al abrir la puerta y observarla tirada en el suelo, con la cabeza llena de orine, mezclado con la sangre que emanaba de su boca, botando un espumarajo blanco mientras tosía afanosamente, con los dedos crispados como un arácnido, y como si le hubiera dado un ataque repentino de epilepsia. ¿Qué tú crees? Si es mejor que nos vayamos y dejamos eso así, Nemencio, dijo el funcionario, recogiendo el maletín y acercándose a la puerta. Vámonos, patrón, antes de que yo tenga que soltarle un par de jaquimazo a esta cabrona en la cabeza, señaló el esbirro con furia. Prieta del coño, que no sabe lo que está diciendo, ya me encojone. No, déjala, que ya esa no vuelve a engañar a otro más, dijo el patrón. Al salir de la lúgubre y tenebrosa habitación, el funcionario y su guardaespaldas caminaron hasta la puerta de la empalizada, deteniéndose a observar de reojo a Teodosia, que terminaba de levantarse asomando la cara a la puerta de la salida, mientras lanzaba otro perjurio que Meléndez percibió como los gritos de una mujer desesperada, angustiada por el cuco que le habían formado. Espero que se pudran en el infierno, malditos degenerados, gritó la mujer, haciendo una señal hacia el cielo besando los dedos de la mano en cruz, cuando vio que el hombre estaba dispuesto a abandonar el lugar sin pagarle. Y tú, que jamás pueda volver a consolidar el acto con otra mujer, sin ver mi rostro reflejado en la pupila de tus ojos, señalando con los dedos a Meléndez. La mujer giró la cara hacia la habitación, mirando a través del espejo, observó la sombra de los dos caminar entre los arbustos, que protegían la empalizada de la entrada al hotel, al tiempo que botaba lágrimas y chorreaba sangre por su boca. Con su cuerpo encorvado intentó salir hacia la calle, trastabillando los pies, dando varios pasos entre el lodo, deteniéndose frente a la puerta para ver su cuerpo chorreado en sangre de su boca. Y a ti, maldita sabandija.
señalando primero a Meléndez y después a Nemencio, espero que te encuentren con la cabeza llena de mosca entre los caminos de tu propio pueblo, girando de nuevo a Meléndez, de igual manera espero que nunca se te vuelva a parar esa mierda. Mientras vida tenga, y cada vez que esté con otra te acuerde de este momento, solo para que vea mi cara reflejada en la de la otra, y que le suplique a los dioses que te hagan el favor de levantarlo, y no te muera de angustia en el acto. Hijo de la gran puta, terminó de gritar, volviendo la cara a la habitación. Al notar que ellos giraban de nuevo hacia ella, la Rayana escondió la cabeza debajo de la cama. Los dos hombres se quedaron mirándola a través de la puerta, con deseo de caerle encima de nuevo para golpearla con furia. Pasado varios segundos, volvieron a entrar a la habitación, encontrando la mujer en la misma posición que la habían dejado cuando giraron para salir por la puerta principal. Reaccionaron ante un djbu, y comenzaron a tomar papeles que habían tirado por el suelo, lanzándolos encima del cuerpo de la desgraciada, cuando volvieron a salir de la habitación, emitiendo una risa burlona a manera de grito, ruido que invadió las 4 habitaciones del frente del hotel. 3 minutos después regresaron por tercera vez, al ver que la mujer no reaccionaba a la quietud. Lleno de curiosidad se asomaron a la puerta, al verla lanzando los gritos con más fuerza. Se detuvieron a varios pasos antes de entrar. Pasaron 5 minutos y la indefensa se movió 10 centímetros alrededor de la pared. Entre sollozos continuó hablando, chocando la cabeza el borde de la cama. El patrón se movió sin darle importancia a las palabras, la tomó del brazo izquierdo, la zarandeó y la lanzó de nuevo sobre la otra esquina frente a la cara de un loas que se reflejaba en la pared, manchando la sábana de una sangre rosada, mezclada con la disolución amarillenta que botaba por boca y nariz. Al dejarla paralizada por unos segundos, continuaron burlándose de ella que reaccionaba y se destemplaba atacada por una tos, que la obligó a enroscarse entre sus piernas, como un reptil atemorizado. En un momento de silencio, la mujer trató de persignarse varias veces, invocando a sus dioses. Los hombres, con una sonrisa sarcástica empezaron a lanzar los papeles con más presión, sacando de un portafolio pedazos de cartones, copias de contratos vencidos, papeles arrugados, paquetes de ganchos metálicos y bolas de canicas. Como niños juguetones se acercaron a la cabeza de la indefensa, le entraron los papeles en la boca, les pisaron sus cabellos, envolviéndola en el cobertor, mientras se mofaban de ella haciéndole burlas. Nemencio por un lado carcajeaba con pasión, al tiempo que agitaba su cuerpo como un demente ironizado. Estos extranjeros tú privan en brujo, patrón, dijo el guardaespaldas, si usted me deja, la arreglo de un tiro en la cabeza y ya, terminó diciendo Nemencio mientras agarraba los brazos de la mujer y la movía como un trapo viejo. Ambos, aguzaron los sentidos mirándola de reojo. Caminaron hacia la puerta, tirando los últimos papeles que tenían, encima del cuerpo de la meretriz, golpeando su cara con los pies, mientras ella se revolcaba en el suelo chocando con el borde de la cama por 5ª vez. Varios minutos habían pasado cuando Teodosia se levantó de nuevo temblando sus piernas, terminando de ponerse las ropas con mucho esfuerzo. Llena de curiosidad miró al piso, estudió a sus chacoteros con detenida serenidad e intentó salir del cuarto caminando con esfuerzo, cuando el guardaespaldas volvió con la pistola en la mano. La empujó hacia una esquina forzándola a abrir la boca para entrarle el cañón. Si quieres seguir con vida, mejor que mantenga tu jeta cerrada, buena perra, sé bien dónde tú vive y me da lo mismo arrancarte la cabeza a ti y a tus hijos, a tu mamá y a tus abuelos si vuelven de la tumba, ¿tamo claro? Terminó diciendo el guardaespaldas, mientras miraba fijo a la asustada Rayana que se puso nerviosa al ver el cañón de la pistola. Con los ojos cubiertos de lágrimas y las manos temblándole, observó los ojos de su atacante con rabia, miró al patrón y movió la cabeza en ademán comprensivo. Se reclinó a un lado de la habitación, entrando la cara a su pecho y volviendo a bajar la cabeza, se echó a llorar. Nemencio, ya es tarde, tenemos que irnos, nos espera un buen manjar en casa, argumentó el patrón, terminando de cerrar su maletín y saliendo a la puerta. Que tengo que ponerle la cosa clara a esta perra, patrón, dijo el hombre limpiando el cañón con la lengua y volviendo a entrársela a la mujer en la boca, mientras la sujetaba por los cabellos y su parte vaginal. Pero es que no nos va a dar el tiempo de hacer lo otro que hablamos, dijo el patrón perdiéndose en la empalizada. Claro patrón, tengo un hambre que me como fácilmente du pollo entero, dijo mirando a la mujer,
que aún se mantenía botando sangre por la jeta, al tiempo que sollozaba mojando el cañón de la pistola sin abrir los ojos, tapando con la mano izquierda su vulva, que aún la tenía destemplada al aire libre. Mientras sus atacantes hablaban, la trigueña solo pensaba en sus hijos. ¿Cómo estarían? ¿Qué comerían esa noche? ¿Podría ella soportar llegar a su casa y verlo llorar de hambre sin llevarle nada? ¿Estarían durmiendo cuando llegara? Con pensamientos vagos y miradas confundidas, dio los primeros pasos fuera de la habitación, buscando dónde posar sus pies sin que pisara la sangre dejada por su boca. Por varios minutos el cerebro de la mujer vagó en el aire, girando a una velocidad de millas por segundo, ubicando los rostros de sus 3 hijos en la casa, muriendo de hambre, con los cuerpos esqueléticos como objeto de estudio de laboratorio. Regresó de nuevo a la habitación a higienizar un poco las vestimentas sucias y la sangre de su vulva, pretendiendo limpiarse un poco la dignidad, cuan si nunca hubiera hecho el amor. Al entrar al cuartucho con el empresario, se sintió la mujer más feliz de la tierra. Tenía varios días que no veía los bolsillos de un cliente, con tanta solvencia como el que había frente a ella. Iba a ser el primero de la noche y el único en todo el día, y quizás en la semana que ya iba por la mitad. Pensando que obtendría el dinero con que sus hijos saciarían la lucha de sus estómagos por varios días, emprendió una caricia que pocas veces otorgaba a sus comensales. Para ella, Meléndez era un hombre dotado de unos atributos bancarios y económicos bien conocidos en la zona. Manejaba a su antojo los patrones de la industria del azúcar. Con él en una cama tenía garantía de la resolución de su problema y estaba dispuesta a lograr lo que quería. Por su condición de seductora, bien conocida en el pueblo, pensaba que podía sacarle lo que ella ventilara, pero no sabía cómo hacerlo. Para convencerlo, tenía que usar todos los trucos que se sabía, y que hacía tiempo no usaba. Después de la oración a los dioses, tomó fuerza y levantó el ánimo, dando al hombre toda una avalancha de movimientos que se había aprendido a lo largo de su vida cabaretera, dejándolo tan estupefacto al finalizar el acto, que al parecer lo sacó de sus cabales, lo que provocó el engaño. Al volver en sí, se dio cuenta que sus pies estaban temblando, sus manos llenas de nervios, con los dedos crispados, y su cuerpo todo hecho un guiñapo, con sus vestimentas rotas y llenas de sangre. Consumada la marrulla de los facinerosos, se sentó en la orilla de la cama con el relicario de 4 fotos en las manos, retomando la oración que había hecho al principio, cuando llegó a la habitación. Al terminar de limpiarse, se puso a dar vuelta alrededor de la cama con la intención de no salir para no ver los esbirros, si aún estaban cerca. A la hora de partir decidió irse por la parte trasera de la casa. Los primeros 2 pasos, lo dio para verlos salir en siluetas, atravesando la puerta de la empalizada en una semioscuridad, emitiendo una sonrisa que repercutía en eco en el cerebro de la mujer, mientras volvía a sentarse en una esquina de la cama, esperando ver llegar al regente de la habitación. Pasado 10 minutos se paró del catre con los ojos un poco turbados y los pies temblando, en silencio continuó hacia el baño a lavarse el don de la ingenuidad de nuevo. El fallo había aumentado la manía de la limpieza. Cuando observó que todo a su alrededor había cambiado de color, quiso ponerse a llorar, rebuscando entre sus pelos un gancho que había dejado con el cintillo al punto de desmembrarse de su cabeza, cuando la hicieron caer en la pata de la cama. La sangre que chorreaba por su cuerpo cubrió partes de las paredes interiores de la habitación, al ser rociada hacia la ventana y la puerta de salida al patio, como gotas lanzadas por una escobilla, tapando algunos dibujos de los loases. Con la cara teñida por la sangre y las lágrimas se arrellanó en una esquina y comenzó a perder la vista de nuevo, viendo todo opaco a su alrededor, mientras su cuerpo iba perdiendo lentamente el conocimiento, hasta quedar dormida por completo. Ante la última reacción, unos minutos después de haber despertado, movió la cabeza varias veces hasta lograr sentarse en otra esquina de la cama donde estaba la caja de cartón, en la que habían llevado las cervezas, los profilácticos y el polvo talco con que el funcionario embadurnó su cuerpo, todo lo usado antes de iniciar el acto sexual. En su cerebro comenzó a registrarse un loco pensamiento que iba cambiando su estado anímico, invadiendo todo su organismo con un hormiguero que la llevó a expedir una loca sonrisa que retumbó en todo el caserón. Ella, que tanto había defendido a los visitantes del batey entre uñas y dientes, nunca podía imaginar que quienes caminaban por las calles con la cabeza erguida,
en una expresión de alcurnia, de majestad y de un reinado con burbujas de colores. Personas de los que ella tanto hablaba, eran bandas de facinerosos que iban a aprovecharse de la inocencia y la humildad de los habitantes del paraje, y de las mujeres de belleza sin igual, quienes rondaban por las calles en pose de bailarina mitológica, mientras otros con sus caras sonrientes, y semblante de inocencia, llegaban con el fin de explotar los trabajadores de las cañas, y aprovechar la humildad de los comunitarios para sacar ventaja de sus movimientos, haciéndose parte la cofradía, para lograr convencer a sus damas, quienes lo acogían como semidioses, a los que defendía con tantos afanes, que llegaba a amenazar de muerte a sus compueblanos si faltaba el respeto, a uno de esos hombres con atuendo de reyes y dioses, que caminaban por las calles del Villorrio con la libertad que no tenían sus propios habitantes. En ese momento no comprendía la realidad del escenario de esa noche. ¿Qué mal había hecho para merecer ese castigo? ¿Por qué había sido tratada de esa manera, si ella solo buscaba protegerlos? Cada vez que los hombres de ciudad llegaban al lugar con intención de hacer un trabajo que tuvieran relación con el corte, recibían un rechazo de parte de la comunidad, hasta que lograban imponer sus reglas de manera improcedente, maltratando sus subalternos. Golpeaban a los vendedores de las calles y apaleaban a los trabajadores del corte. Protegidos entre la sombra como lianas herbívoras, los facinerosos se movían entre los grupos, entre las fundaciones y entre los trabajadores, promoviendo la erradicación de la xenofobia en las reuniones, en los festejos, en las competencias deportivas y en todo el otero territorio, donde eran invitados. Muchas veces aprovechaban sus cargos para vivir con las mujeres a la fuerza, golpeando a sus maridos si se oponían a la brega. Toda esta pesadilla duró más de 50 años, hasta que los habitantes empezaron a reclamar con movimientos violentos y lleno de rabia, por los malos tratos a los que eran sometidos. Cuando se gestaba una inclinación insurrecta, muchas de las mujeres daban la cara por los visitantes, sin importarles de dónde llegaran, qué hicieran y cómo había sido sus comportamientos antes de arribar a ese lugar. Igualmente, al escuchar los problemas que ocasionaban la presencia de los funcionarios en los lugares de diversión de los braceros, en las bodegas, en la enramada y otros terrenos de corte, ella siempre estaba presta a defenderlo, puesto que conocía a sus compueblanos, y sabía que eran especialistas en generar conflictos con cualquier intruso, llegado a su pueblo con semblantes y culturas diferentes a las de ellos. Por la protección a esas personas Teodosia tuvo problemas, con la cofradía de Martín Pies, del cual ella era reina, y de la que fue apartada de toda ceremonia religiosa hasta que no se conociera la defensa a sus gentes. Al recostar la cabeza sobre la pared volvió en sí, y se quedó pensando antes de dar los primeros pasos para salir del hotel de nuevo. Parapléjica y estupefacta por el comportamiento cruel y despiadado con que los cuqueros la habían tratado, su mente se dislocó un poco, y su pensamiento cambió de repente. Con lentitud empezó a caminar hacia la oscuridad, sin poder divisar ni sus propias manos. Mansamente levantó la cabeza y obligó su cuerpo a erguir por completo dando unos largos respiros, como de un animal en pena. Su corazón dio un vuelco, agilizó la circulación de la sangre dando varios saltos y agitando su respiración aún con más, al sentir la presencia de seres benignos dentro de su cuerpo. Seres que llegaban desde el mismo altar al que ella asistía. Antes de salir se detuvo en la puerta mirando hacia todos los lados, buscando la presencia de alguien en la entrada. Bajo un silencio sombrío, se marchó del lugar con la cara llena de lágrimas. La espuma blanca que bajaba desde su boca manchaba su cuerpo demolido por los golpes, pidiendo moverlo con lentitud, y limpiando parte de la sangre que cubría su cara y sus extremidades. La palidez de su rostro entristecido, emitiendo una sonrisa sarcástica un poco entre los dientes y la lengua demostraban la esquizofrenia que poseía, haciéndola cambiar de reacción cada 30 segundos. Con sus heridas sentimentales guardadas en lo más recóndito y profundo de sus entrañas, se movió con parsimonias esperando no encontrar a los truqueros. Por un momento se detuvo de reírse, de repente enfocando su cerebro en los insultos del funcionario, se volvió a sentar en el borde de la cama. Se sentía destruida, ultrajada y engañada. No entendía cómo una persona era capaz de hacerle a otro lo que acababa de ocurrirle a ella, cómo era posible que por una mente humana pasara esa manera de actuar, entregándose por entero a complacerlo, como solo ella sabía. Con su cuerpo tembloroso e inestable, tamborileando los pies,
sus zapatos llenos de sangre y las manos cubiertas de la espuma que salía de su boca. Con movimientos medio turulecos, caminó fuera de la habitación mirando hacia todos los lados para ver si sus marrulleros aún estaban cerca, esperándola, para darle el toque final a su vida. Con su cara perdida en el universo estrellado, caminó a pasos lentos por las enlodadas callejuelas, estacando sus ojos y aún botando sangre por su boca, dejando detrás la puerta de la empalizada que daba acceso a la estancia donde hacían sus citas las mayorías de las mujeres del Batey. ¿Qué pasó, Teodosia?, preguntó el casero, que se adelantó desesperado cuando la vio asomar la cabeza por la puerta trasera de la empalizada. No debiera salir por aquí, tú sabes cómo son las cosas. Se quedó mirándola con la cara llena de sangre. Si te ven caminar por aquí me van a joder a mí. No te preocupe, Pedro, me voy por este lado para no verle la cara a esos perros repugnantes que acaban de salir. Me engañaron y lo van a pagar bien caro, argumentó la mujer, dejando escapar 2 lágrimas que rodaban por sus mejillas, mezclándose con la espuma blanca y manchando su cara con la pintura del malvelín marrón con que se había cubierto las cejas esa noche. Intentando caerse en medio del lodo, el hombre volvió a mirar a Teodosia de reojo. Con su pantalón vuelto una sola hilacha, pretendió dar varios pasos, un poco nervioso, apresurando para ayudar a la mujer, resbalando a 2 metros, y cayendo en el baboso barro con la prótesis de madera enredada en sus pantalones. «Pero dime qué te pasó», preguntó el casero de nuevo con un poco de curiosidad, en el momento que caía y mojaba sus ropas. La meretriz giró la cara y pretendió ayudar a su amigo, que rápidamente tomó sus muletas y se levantó tratando de disimular su cojera, al tiempo que se acercaba para intentar acariciarla. Ella lo rechazó golpeándolo suavemente con el codo, en el hombro donde sostenía sus muletas. «No ha pasado nada, solo déjame desahogar desapareciendo de este lugar», dijo la mujer botando lágrimas sin que el hombre se diera cuenta. «Oye, no se ha apagado la cama», dijo mirándola marcharse. «¿Con qué te la voy a pagar, Pedro? Dime con qué te la voy a pagar. Cáele atrás a esas 2 ratas de delincuentes que acaban de salir, para que te paguen», dijo girando la cara hacia el hombre que se quedó perplejo al ver la actitud de la mujer. «Está bien, tú eres una buena cliente», terminó diciendo el casero, y se giró hacia la puerta de la habitación, «pero para la próxima te la voy a cobrar antes. Tú sabes que esto no es mío, lo de ahora lo voy a tener que poner de lo mío». «Yo lo entiendo, Pedro, ¿cuándo yo te he fallado? Dime cuándo yo te he fallado. A menos que no sean situaciones como esta, yo no le quedo mal a nadie». La mujer continuó caminando entre el fango con su falda rasguñada y su blusa volteada, hecha un guiñapo. El casero se detuvo un momento, la observó con tristeza haciendo un gesto, mientras ella se internaba en el terreno barroso, húmedo y putrefacto del callejón. Con los cabellos desorganizados, Teodosia llegó a su casa. Los niños, llorando del hambre raquítica de toda una noche sin comer, se acercaron a ella cruzando los pies, acunando sus cabezas entre sus piernas, sintiendo el caliente de la falda húmeda y rasgada. Con los ojos llenos de agua se abrazaron con una fuerza pasional que puso a temblar a la mujer, volviendo a sacarles unas lágrimas que le ablandaron su corazón. El silencio en la pequeña vivienda fue interrumpido por el sonido de los insectos, que se escuchaba entrecortado y se hacía más fuerte cuando todos juntos comenzaron a llorar, produciendo una letanía que se escuchaba a la distancia. «Mami, mami, tengo hambre, gritó Danielito, el más pequeño de los 3 hijos y quien se abrazó con más fuerza a las piernas, llegando con sus acciones a mover los sentimientos más profundos del corazón de su madre. 4 años y medio tenía Carmela, la del medio, una mocita con unos movimientos que su madre consideraba algo exótico para una chiquilla pendenciera, resbalosa y escurridiza como solo ella lo sabía, cuasi famélica, ocultando un ojo, por el comienzo de un síndrome de Down que se le produjo al nacer. Con sus fantasías de saberlo todo, empezaba a llorar como loca desde que sentía que la puerta se abría con los pasos de su madre, al escuchar la voz en el patio trasero. Esa noche antes de entrar intensificó más sus gritos, como si adivinara lo que le había pasado a su mamá. Para cuando la vio dar varios pasos dentro de la habitación convirtió los gritos en sollozos, recogiendo las lágrimas con una blusa de satín amarillo que encontró detrás de la cama. El otro, el más viejo, el que cuidaba a los más pequeños, Bernardito, con 6 años, tenía el sueño tan profundo que podía estar cayéndose la casa y no despertaba cuando se dormía.
En los últimos 5 días cuando la mamá llegaba estaba en un profundo sueño. Muchas veces desde que ella asomaba a la habitación le arrastraba de la cama, lo batuqueaba para cortarle la dormida y obligarlo a levantarse para cenar, aunque casi nunca lo lograba. Esa noche el niño estaba en la puerta, esperando a su madre. En último plano Danielito, que como se dijo antes era el más pequeño, había cumplido los 3 años no hacía más de 2 meses. Su agilidad contaba de ser el más inquieto de todos. Siempre que llegaba la madre estaba despierto, con las manos abiertas en posición de cruz, con los 2 dedos de la izquierda entre la boca y los otros señalando hacia una pared rombólica que daba de la habitación a la sala, donde habían dibujados algunas imágenes de los dioses del vudú. En la última esquina los cuadros del barón Samedi y Mamán Brigitte comandando la plegaria. Danielito con algo de autismo se mantenía con los ojos abiertos, siempre esperando la llegada de su madre para disfrutar de la pizca que llegara con ella, y así calmar su estómago, que sumido al descontrol de los ácidos gástricos y el hambre llegaba al borde del dolor. Sumido en una tristeza impoluta, se paraba todas las noches frente a la puerta con la finalidad de que su madre llegara antes de acostarse. Cada vez que Teodosia salía a la calle dejaba a los más pequeños al cuidado de Bernardito, pero la desconfianza se apoderaba de su cerebro sumiendo su cuerpo en una nerviosidad que la estaba llevando al descontrol emocional. Bernardito cuando se dormía, abandonaba a los demás con la lámpara encendida en medio de la sala, lo que provocó que después de su pleito con el funcionario ella se dirigiera a su casa. Al realizarse el cuco esa noche, llegó sin nada en las manos. Los 3 niños estaban despiertos, esperando con ansia la bucólica del día. La madre, sostenida por un zumo de agua de azúcar, había salido con la prima oscuridad, bajo una intensa lluvia que no paró hasta la medianoche, mojándose la hermosa cabellera rizada, que llevaba amarrada con un pañuelo de colores de sus santos, y con el cuerpo cubierto por un overol de caqui que se quitaba al llegar al cabaret. Sin dejarle nada para calmar los dolores del hambre, se marchó con lágrimas en los ojos y su cerebro sumido en un solo pensamiento. Con el lodo copando sus pies, la mujer se internó en los agrestes cañaverales, intencionada en llegar al cabaret antes de que cerrara, para tratar de conseguir el cliente de la noche. El cambio de color en las caras de sus hijos, no se les salían de su intelecto mientras caminaba, sabiendo que habían estado durante todo el día sin haber probado más comida que el zumo de azúcar que le hizo en las primeras horas de la mañana. Al medir cada paso que daba, los quejidos de ellos repercutían como dardos encendidos en su cerebro, lo que la obligó a agilizar su llegada a la casa, tratando de buscar que cenaran antes de acostarse. Los niños, desde que escuchaban sus pies chapoleando entre los pozos de agua del frente de la casucha, se ponían en fila en la puerta de la habitación para recibirla con un abrazo de alegría. Al llegar al patio, la mujer dio varias vueltas a la vivienda, revisando algunos símbolos del vudú que tenía colgados sobre algunas ramas. Desde que entró, sintió la presencia de sus hijos en la puerta y se dio el apretón de todos los días, hasta que ella se despojó de sus ropas sucias y andrajosas, con olor a sangre, a vómitos, moscate y a orine de hombre. Con sus ojos adormecidos y llenos de agua, se trasladó a la cocina y comenzó a preparar la comida, dejando a los niños sentados alrededor de la pequeña mesa de madera de 3 patas, carcomida y pintada de un barniz grasiento con olor a estiércol, que estaba colocada en medio de la sala, rodeada de pilotillos de maderas que funcionaban como asientos. Bajo la luz de la luna, Teodosia salió al patio aprovechando que la ceniza había tapado las brasas, despertando el fuego con la finalidad de preparar el fogón, y hacer la comida con el último consuelo que le quedaba en el cubo que tenía como despensa, la que abastecía cada vez que buena picada. En las camas de los cabarets donde servía de meretriz, tenía varios días que no hacía nada, única razón por la que el cubo estaba vacío. Con su cara envuelta en llanto, entró de nuevo a su casa arrastrando sus pies con movimientos lentos y parsimoniosos. Cada vez que recordaba los rostros engañosos del cuquero y su ayudante, lloraba mientras se paseaba de un lugar a otro botando gotas de sangre, por las heridas de las piernas que se hizo al caer en la esquina de la cama. De camino a la habitación encontró la figura del muñeco que usaba como resguardo, y comenzó a acariciarlo, con los cabellos desorganizados, mientras se tapaba el cuerpo con la ropa rasgada y la boca con las manos sucias de la ceniza, evitando que sus hijos notaran los cardenales que llevaba en sus piernas, y la falta de sus dientes.